Bueno, ok. Que empiece el día, vámonos. Bueno, pues comenzamos. El día de hoy tenemos a una gran persona, Ernie Pérez, que él pertenece a la Asociación de Cambiando Miradas, ahorita no lo presenta bien Ivette, y el modelo de convivencia DI, diversidad, equidad e inclusión. Entonces, les damos la más cordial bienvenida a esta capacitación de un viernes más. La alianza Contigo Sí está aquí presente a través de la Universidad de Guanajuato, está la señora Lichita, el Tecnológico de Monterrey con Luis Miguel, la Fundación Vamos México con Ivette Martínez, la Secretaría de Nuevo Comienzo con su servidora y la Procuraduría de los Derechos Humanos, que el día de hoy no nos acompaña, pero pues también está la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Les agradecemos que el día de hoy estén aquí con nosotros y vamos a ver un súper y excelente tema. Vamos a ver. Comenzamos, Ivette. Gracias, Fabi. Pues sí, les presento a Ernie. Ernie nos hizo un gran espacio en su agenda y la verdad es que toda la disposición del mundo para venir a darnos la sesión de hoy. Ernie es diseñador industrial de profesión, dedicado al diseño digital como freelance. Es presidente fundador de Cambiando Miradas AC y del Simposio Internacional de Síndrome de Down, Cambiando Miradas desde el 2018 hacia el desarrollo y el fortalecimiento de una cultura de inclusión a través de la educación continua y la vinculación estratégica entre las personas, las instituciones y los sistemas sociales en favor de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual en México. Ernie, bienvenido, muchísimas gracias. El auditorio todo tuyo, la pantalla toda tuya. Un gran día el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Ivette. Muchas gracias por hacerlo posible. Fabi, también muchas gracias por todas las porras. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos. Para si nos acompaña alguna persona con discapacidad visual, soy un hombre de 43 años, de tez morena clara, cabello corto y traigo una playera negra con una chamarra de color gris de piel. Pues bienvenidos y justamente vamos a hablar del modelo de convivencia y el modelo de convivencia básicamente recae en empezar a definir y a reconocer todas aquellas configuraciones que nos hacen diferentes y las necesidades que de alguna manera esas configuraciones manifiestan y solicitan pues de la sociedad en la que vivimos. Entonces, la verdad es que como diseñador les puedo compartir que soy un pensador visual, entonces a mí cuando me dan una plática o cuando quiero recibir información es muy importante que adicionen videos, entonces a lo largo de la charla voy a poner algunos videos que puedan reforzar un poco la información que estamos compartiendo. Creo que la mayoría tiene subtítulos, así que no va a haber problemas si quieren de repente bajar el audio, como se les haga más cómodo visualizar la información. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio. Ahorita justamente mencionaban este tema ¿cómo se llama? De DI, discapacidad, equidad e inclusión. Últimamente esas siglas empiezan a tener ¿qué se puede decir? Mucho auge entre, pues entre las organizaciones, entre todos estos temas que se tratan de inclusión laboral y que tratan justamente de visibilizar esas diferencias. Entonces, poco a poco nos vamos a estar acercando muchísimo más a ver en repetidas ocasiones la mención de DI, que justamente establece pues esta suma de conceptos que tenemos que tomar muy en cuenta cuando hablamos de trabajar, colaborar con personas. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla y vamos a empezar con la presentación. ¿Todos ven la presentación? Sí, ¿verdad? Sí, ahí se ve bien. Muy bien. Bueno, pues como les digo, modelo de convivencia.
Cambiando Miradas, pues es una organización sin fines de lucro de segundo piso. ¿Qué quiere decir de segundo piso para las organizaciones o las personas que nos acompañan que no tienen referencia? Principalmente son organizaciones que no trabajan de manera directa con el grupo al que atienden, sino trabajan justamente creando condiciones que favorezcan, obviamente, el respeto a sus derechos o acerquen servicios, etcétera, etcétera, pero no de manera directa. O sea, no somos un centro terapéutico, no somos una escuela, no brindamos servicios de manera directa. Buscamos oportunidades que justamente vayan abriendo conciencias y vayan generando oportunidades tanto a los profesionales, a las familias y a las propias personas con discapacidad. Y pues desde el 2018 hemos justamente orientado o vinculado nuestras acciones y nuestros esfuerzos a crear esos lazos de colaboración entre los profesionales, las empresas y las organizaciones e instituciones. Creo que hasta este punto podemos clarificar un poco más cómo hemos trabajado, y nuestros 4 pilares pues se basan propiamente en la educación, en generar oportunidades de formación continua, en abrir espacios donde podamos crear concientización, como lo es y tener también participación o injerencia principalmente con los espacios y las personas en la toma de decisiones, y acercamos a través de la colaboración a creadores y empresas a empezar a visualizar y a reconocer y valorar el talento que existe justamente en este sector de la población, ¿no? El sector de discapacidad intelectual. Entonces, vamos a arrancar con qué es la diversidad. Bueno, yo ya les abrí un poquito diciendo que pues la diversidad es este reconocimiento que parte de la persona, todas sus características, aquello que lo hace único, y todas esas configuraciones a lo largo de los 7,000 millones de personas que somos en el mundo, casi 8,000 millones ya, pues todas esas configuraciones son las que crean la diversidad. Les voy a compartir un video que justamente atiende y aborda lo que es el concepto de diversidad, lo que es el concepto de equidad y lo que es el concepto de inclusión, para ir abriendo y que todos tengamos muy claro cuáles son estos 3 conceptos de los que pues se va a hacer abordaje más a profundidad, ¿vale? A ver, espero que todo se vea bien. Me dicen ustedes si se comparte bien. A ver. En el mundo vivimos ¿Listos? más de 7.000 millones de personas, de seres humanos únicos e irrepetibles. Juntos formamos la humanidad. Cada persona está provista de características, cualidades, competencias, habilidades y valores que hacen que sea única entre 7.000 millones. Y así comienza la diversidad, a través de una sola persona: unicidad. ¿Hay algo que nos haga a todos iguales? Los derechos, libertades y obligaciones sabemos que no, pero hay una cosa que hace que todas las personas del mundo seamos iguales. Todas queremos ser felices. Sin embargo, a todos no nos hacen felices las mismas cosas ni tenemos las mismas necesidades. De esta manera aparece la equidad, un concepto que reconoce que todas las personas somos diferentes. Valorar esas diferencias es lo que nos permite ser iguales y tener la oportunidad de ser felices. Es un valor fundamental para luchar contra la discriminación, la desigualdad y poner en valor la importancia de la diversidad. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de diversidad? Hablamos de todas las diferencias biológicas, psicológicas y sociales que hacen que un grupo de personas sean más o menos heterogéneas. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos de diversidad, no solo hablamos de edad, género, raza, orientación sexual, religión o discapacidad, variables que tradicionalmente se han asociado a la diversidad. La diversidad es mucho más.
Son también los intereses, hábitos, aficiones personales, situación familiar, ocupación, opiniones. A mayor heterogeneidad de variables, mayor riqueza creativa, mejores decisiones y mayores oportunidades para la innovación, el aprendizaje, el desarrollo y el progreso. ¿A que todo esto suena muy bonito? La realidad es bien distinta, ya que la sociedad se configura a partir de grupos homogéneos, generando desigualdad y exclusión en aquellas personas que se alejan del grupo de referencia o dominante. De esta manera, existen grupos sociales y minorías que se enfrentan a discriminación y barreras sociales y como consecuencia no tienen acceso a las mismas oportunidades, lo que genera desigualdad. Esta desigualdad afecta de forma crónica a entre un 15% y un 20% de la población en sociedades avanzadas, generando exclusión social. Una situación que en situaciones extremas puede dejar a los individuos sin acceso a la educación, los servicios sociales, el sistema de salud y el mercado laboral. ¿Cómo podemos hacer frente a esta situación? Mediante la inclusión, haciendo que los 7.000 millones de personas nos sintamos parte de la heterogeneidad que formamos, pertenencia, reduciendo las situaciones de discriminación, eliminando barreras sociales y aceptando y valorando la diferencia. Una sociedad inclusiva permite la participación de todas las personas en la construcción del mundo. La inclusión será mucho más efectiva cuando todas las personas trabajen unidas, aprovechando sus diferencias para avanzar hacia un objetivo común. La unidad es la clave de la diversidad. Fundación ADECO. 20 años trabajando por la diversidad e inclusión. 20 años trabajando por el empleo. 20 años trabajando por las personas. Bueno, pues ahí, ay, y verdad, ya paré de compartir. Pues ahí tenemos. Normalmente nos quedamos con esta parte de, pues lo que podemos ver, ¿no? O sea, definimos la diversidad entre lo que podemos ver, pero en realidad la diversidad va mucho más allá. Entonces, ahorita vamos a entender un poco más qué es lo que aborda la diversidad. Estoy un poco perdido en la tecnología. Listo. Ahí está. Entonces, entendemos que la diversidad tiene 4 dimensiones. Lo podemos encontrar en el modelo de las 4 capas de Garden, Schwartz y Rowe, que define que, bueno, la primer capa que nos hace diferentes es nuestra personalidad. Es eso con lo que nacemos, que podemos ir moldeando poco a poco en las diferentes etapas de la vida y que integran lo que es nuestro carácter, nuestro temperamento y nuestra inteligencia, pero ya nos viene asignado, digamos, ese paquete. En la segunda capa, que es normalmente con la que la sociedad nos quedamos y la que utilizamos como referencia para la interacción con los demás, es esta segunda capa, que es la dimensión interna, que se refiere a todo esto que nos hace visiblemente distintos, que es nuestro sexo, nuestro género, la edad, la raza, nuestras capacidades, y también es una dimensión sobre la cual no tenemos control, ¿sí? Después de esta, que es la que debemos de empezar un poco a visualizar y a reconocer, pues es esta tercera dimensión donde ya podemos tener un poco más de control y también da definición a quiénes somos y cómo interactuamos con los demás, que se refiere a pues nuestro estado civil, cuántos hijos tenemos, cuál es la religión que profesamos, cuáles son las características de nuestro estilo de vida, o sea, estas aficiones, hábitos personales. Aquí entra hasta el lenguaje o el idioma con el cual nos comunicamos. Y al final, que es la poco menos vista,
simple y sencillamente nos da un estatus o un espacio ya cuando tenemos algún tipo de desempeño profesional, que es las especializaciones, en qué división o departamento es en el cual nos desempeñamos, si somos personas que mostramos algún tipo de liderazgo, estamos afiliados a algún grupo. Entonces ya toda esta parte que es justamente la dimensión corporativa sobre la cual también tenemos algo de control y que nos define en cierto entorno. Entonces aquí ya empezamos a tener un poco más de información sobre las personas y es importante entender que prácticamente todos nuestros juicios sobre los demás los dejamos en la segunda dimensión, o sea, en aquello que podemos ver y que desafortunadamente la otra persona no tiene control. Entonces, para empezar a entender y poder pasar simple y sencillamente del entendimiento de la diversidad a una verdadera inclusión, es entender que las personas somos mucho más de lo que simplemente alcanzamos a ver, ¿no? Entonces, cuando las organizaciones o los grupos sociales tienen mecanismos para ir pelando pues la cebolla de las personas, pues poco a poco pueden entrar a información de estas otras dos dimensiones realmente poco exploradas, ¿no? ¿Qué pasa con la diversidad? Cuando la reconocemos, es la única manera en que podemos dar paso a la inclusión. En el momento que nos asumimos como personas diferentes, que pensamos diferentes, que venimos de bagajes distintos, que tenemos distintas aficiones, que tenemos distintas habilidades, en ese momento podemos empezar a hablar de inclusión. Cuando queremos medir a todas las personas con la misma regla, con la misma vara, es imposible que podamos pasar a la inclusión porque exigimos de manera igualitaria la participación, la convivencia y eso pues no es posible. Entonces, ¿qué pasa justo cuando damos paso a la inclusión y empezamos a valorar esas diferencias y empezamos a actuar como un equipo? ¿Cómo actúa un equipo? Pues sabe perfectamente que la habilidad del otro tiene una razón de ser en el grupo y aporta para el alcance de un objetivo. Y entonces empezamos a ver estos beneficios de la inclusión, que puede ser mayor creatividad e innovación, un mejor ambiente de trabajo. ¿Por qué? Porque te sientes que perteneces, que entiende tu grupo, que eres diferente, que tienes necesidades distintas y eso también te permite aportar desde lo que eres de manera muchísimo más eficiente, evidentemente escalando la productividad como un equipo, ¿no? También te da un mayor sentido de compromiso porque sabes que lo que tú aportas es indispensable para que el resto del equipo pueda desempeñarse. Y el hacer visible estas diferencias también abona a la imagen del grupo o de la empresa, haciendo que haya una mayor atracción y retención del talento. ¿Por qué? Porque se empieza a difundir entre los pares, pues que es una empresa, una organización, un grupo que reconoce y valora estas diferencias y entonces pues de ahí justamente parten estos distintivos como a great place to work, que justamente abonan al entendimiento de esta diversidad y ofrecen oportunidades para que la persona desde sus diferencias pueda ir progresando dentro de la organización. Igualmente también, como les decía, en esta parte de los beneficios que genera mayor creatividad e innovación, hay por ahí una metodología o una teoría que se llama, que parte de un libro que se llama Los 6 sombreros para pensar, de un teólogo que se llama Edward de Bono, que es de 1933, que decía que, por ejemplo, para incentivar la resolución de problemas en una organización, tenían que existir 6 sombreros, por decir un algo, pero en realidad se refería a 6 personas con personalidades y talentos como muy definidos, en los cuales pues teníamos el sombrero blanco,
que esta persona se basa única y exclusivamente en los hechos. Es esta persona que le interesa investigar y saber hacia dónde se van a meter, pero teniendo información fehaciente de el trabajo a desempeñar o el proyecto a emprender o los objetivos a alcanzar. Después tenemos el sombrero rojo, que es esta persona que manifiesta mucho su sentir o su creencia acerca de lo que va a suceder. Y siempre arrancan con esta frase de yo siento que a lo mejor podríamos hacer, yo pienso que podríamos irnos por este lado. Entonces estas personas que están muy en contacto con su sentir y que tienen esta intuición muy desarrollada, representarían el sombrero rojo dentro de una organización, de un grupo o de un equipo a la hora de resolver algún problema. Igual tenemos el sombrero verde, que es el sombrero creativo, ¿no? La persona que todo el tiempo está dando ideas y que no le da miedo explorar cosas nuevas porque le va a permitir aprender de un contexto o de una realidad diferente. Tenemos el sombrero negro, que es esta persona que todo el tiempo está viendo los riesgos, ¿no? Normalmente se pueden ver como estas personas que son negativas porque al final pues siempre tienen este grado de razón de mucho peso que les hace ver pues todas estas barreras o áreas que van a dificultar el proceso o el proyecto. Entonces son muy importantes los sombreros negros a la hora de resolver un problema porque nos permite tener pues esta visión 360 de lo que puede ocurrir a la hora de tomar acción. El amarillo, por el contrario, pues es el lado completamente opuesto, es la persona optimista que todo el tiempo ve oportunidad de esas barreras o de esos problemas o de esos obstáculos, ¿no? Siempre busca el como sí. Y para finalizar, pues tenemos el sombrero azul, que normalmente es esta persona que asume el liderazgo y busca el alcance de objetivos. Entonces es una persona que tiene habilidades para medir, para registrar resultados y para en su momento pues dar la vuelta al timón si es necesario. Entonces aquí hablamos que esa diversidad efectivamente abona a la creatividad y a la innovación de todas las actividades que tenemos dentro de una organización, porque escuchando y dando valor a todas estas voces podemos tener resultados que realmente nos lleven a un nivel más alto del que nos encontrábamos cuando íbamos a emprender esa tarea, ¿no? Y bueno, pues no puedo hablar de diversidad sin ponerle el punto a la I en discapacidad, ¿no? Esta visión interseccional de la diversidad de personas que tienen características que por estas características, pues se enfrentan a barreras. Aquí yo puse la definición que viene en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad para todas las personas que nos acompañan y que no tienen referencia de este documento internacional, pues básicamente es el que hoy marca la definición de la discapacidad y que tiene esta definición, aunque el día de mañana pueda cambiar, porque al final es un concepto que muta en base, pues obviamente a los niveles de conciencia de las sociedades y también a la evolución de las propias personas que integran el sector de personas con discapacidad, pues se va puliendo este concepto. Pero hoy define a las personas que presentan algún tipo de deficiencia, ya sea en física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo, y estas barreras que debidas a la actitud y al entorno dificultan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Entonces, esta definición contempla tres aspectos súper importantes que quienes trabajamos en este sector sabemos muy bien que pues despega completamente el concepto de discapacidad y que no recae solamente en la persona y su característica, ¿no? Sino también contempla toda esta parte que le rodea, la parte física y las actitudes
que le impiden a esta persona participar, y entonces lo pone o le sitúa en esta condición de discapacidad. ¿Sí? Y algo muy importante que necesitamos reconocer es que no es la discapacidad, ¿no? No es una enfermedad, por lo cual es incorrecto decir que alguien padece síndrome de Down o padece una discapacidad. También la discapacidad no es sinónimo de infelicidad, o sea, las personas con discapacidad no sufren su discapacidad, simplemente tienen esa característica y aprenden a vivir con esa característica que les hace distintos a los demás, ¿sí? Tampoco es la esencia de la persona, o sea, su discapacidad no le define. La persona tiene muchísimos más ámbitos en los que se desarrolla, como decía, pasan esta segunda dimensión y hay una tercera dimensión donde es una persona que tiene una familia, que tiene intereses particulares, profesa alguna religión. Entonces, la discapacidad es solo un punto de todo esto, de todo este listado de características que le dan definición y esencia. Tampoco es una falta de madurez o lo sitúa como una persona irresponsable porque a lo mejor se le puedan dificultar ciertas cuestiones, ¿no? Tampoco genera un peligro de contacto y tampoco lo hace incapaz o dependiente. Todas las personas, tengamos o no una discapacidad, somos interdependientes, no nos manejamos en total independencia, ¿no? Siempre dependemos de nuestra pareja, nuestra familia, nuestros empleados, nuestros colaboradores para desarrollar distintas tareas y definir esas áreas de apoyo hoy en el sector de discapacidad, pues es lo que nos va a llevar a tener políticas públicas mucho más efectivas y mucho más orientadas a las verdaderas necesidades y no solamente a atender la dependencia y asumir la incapacidad de una persona, ¿no? Y tampoco les hace limitados para querer o ser queridos. Quiero por aquí compartirles igualmente un video rápido que nos abre un poquito la mente de cómo de repente estas asunciones o creer que la discapacidad es igual a este listado de palabras modifican nuestra actitud hacia las demás personas cuando detectamos que es una persona que vive con discapacidad. A ver, un segundo. Va de nuevo. Estamos en espera, Ernie, ¿eh? Todavía no vemos ni escuchamos nada. Es por ahí todo recto. Coming for you, baby, yes, I'm coming for you, baby, now. Coming for you, baby, yes, I'm coming for you, baby, now. Coming for you, baby, yes, I'm coming for you, baby, now. Coming for you, baby, yes, I'm coming for you, baby, now. Coming for you, baby, yes, I'm coming for you, baby, now. ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Bueno, entonces aquí ya vimos cómo se modifican nuestras actitudes al asumir lo que una persona con discapacidad vive o le define, ¿no? Entonces,
Es muy importante entender que las personas con discapacidad van mucho más allá de sus características físicas o intelectuales o sensoriales. Vamos a continuar. Ay, bien. Entonces, ¿cómo podemos empezar a pelar esta cebolla de las personas y no quedarnos con su apariencia? Pues de entrada, entender cuáles son las características de las distintas discapacidades. En la discapacidad motriz, pues engloba todas estas alteraciones funcionales del control o movimiento del cuerpo causadas por amputación, egenesia. Egenesia son estas personas que nacen sin alguno de los sin algún miembro corporal. Tenemos también aquí la lesión cerebral o la parálisis medular o muscular o también alteraciones de funciones orgánicas como la respiración o el sistema cardiovascular. Recientemente se ha reconocido también dentro de esta categoría aquellas condiciones que manifiestan variaciones significativas de talla y peso superiores o inferiores en comparación a la media de la población mundial. Entonces, aquí dice como las personas con acondroplasia, ¿no? Entonces, todas estas personas que superan de manera significativa la talla y el peso a la media de la población se consideran también personas con discapacidad porque dentro de la sociedad pues hay ciertas actitudes que pueden ponerlos en situación de discriminación y también les cuesta interactuar con el entorno, ¿no? Porque no está hecho justamente para atender a sus necesidades respectivas de talla y peso. Y cuando nos referimos a una persona con discapacidad motriz, pues lo primero pues es conocer su nombre, ¿no? Y si vamos a hablar en tercera persona, pues es una persona con discapacidad motriz, una persona de talla baja, o un usuario de silla de ruedas, son algunos de los términos que se utilizan para dar definición a las personas con discapacidad motriz y los términos que buscamos evitar, pues justamente es esto de referirnos como discapacitado, inválido, minusválido, lisiado, mocho, chueco, enano, ¿no? O sea, todas estas referencias que suelen ser despectivas y que centran a la persona o definen a la persona única y exclusivamente por su discapacidad, pues son las que estamos tratando, buscando de erradicar. Tenemos también la discapacidad sensorial, que es la segunda discapacidad más común en la raza humana o en la población y que abarca todas estas limitaciones totales o parciales en uno o varios sentidos, como la visión, que es el caso de la ceguera, la audición, que es el caso de la sordera, o la combinación de ambos, que es la sordoceguera. Es muy común decir, es mudo, las personas sordas no son mudas, simple y sencillamente no tienen una referencia de la emisión de los sonidos y pues les cuesta trabajo comunicarse de manera verbal. Pero hay sordos que tienen también desarrollada la comunicación verbal con ciertas limitaciones, pero pues la mayoría, sobre todo aquellos que nacen con esta condición, pues difícilmente tienen una referencia y les impide pues modular los sonidos de tal manera que puedan tener una comunicación verbal efectiva. Hablando de la discapacidad intelectual, que es donde se puede situar las personas con síndrome de Down, pues es esta que se caracteriza por las limitaciones en el funcionamiento intelectual, el aprendizaje, la adaptación a la vida diaria y la respuesta ante distintas situaciones. Se clasifica en leve, moderada o profunda. Aquí hay un punto sumamente importante. Solamente el 9% de las personas con discapacidad intelectual se encuentran en la categoría de discapacidad intelectual profunda y normalmente se refieren a aquellas personas que tienen discapacidad múltiple, que les genera pues todas estas situaciones o limitaciones que les permite tener una funcionalidad pues digamos efectiva
y requieren de una alta intensidad de apoyo. Igualmente, pues lo más importante es reconocerlo por su nombre o hablar o referirse a este grupo de personas como personas con discapacidad intelectual, persona con síndrome de Down, siempre anteponiendo el con, ¿no? O sea, primero persona y después con y la característica o la condición. Evitar todos estos referentes, pues, discriminatorios, de segregación y que pueden ser también insultos, como el caso de mongolito, que es una palabra que en lo personal ya casi no he oído, enfermito, angelito, también la parte de caer en eufemismos para evitar el referirnos a ellos como persona con discapacidad, también les resta pues esta condición de persona, ¿no? Entonces, evitar todos estos eufemismos de niño down, capacidades diferentes o especiales, pues son situaciones que a través de nuestro lenguaje le restamos esta condición humana a las personas con discapacidad intelectual. Y al final, pues esta discapacidad que hoy empieza a tener muchísimo impacto en la sociedad y reconocimiento, pues es la discapacidad psicosocial. Y dentro de esta discapacidad se encuentran pues las personas dentro del espectro autista. La mayoría, no todas las personas dentro del espectro tienen discapacidad intelectual. Entonces, es dependiendo de el lugar donde se encuentre en el espectro, y la discapacidad psicosocial se caracteriza principalmente por estas alteraciones o dificultades en los procesos de razonamiento, la conducta, el pensamiento y las relaciones sociales. Son personas que por la manera en que sus cerebros procesan la información, les cuesta reconocer los códigos sociales y por tanto se encuentran en muchos contextos pues segregadas y les cuesta participar, ¿sí? Entonces aquí, bueno, enlisté algunos, como mencionaba, el espectro autista, déficit de atención e hiperactividad, y las enfermedades mentales como la esquizofrenia, la depresión mayor, los trastornos de ansiedad y bipolaridad, el Alzheimer, la anorexia, la bulimia nerviosa, entre otras. Todas estas enfermedades que condicionan el funcionamiento y la interacción social se sitúan dentro de la discapacidad psicosocial o mental. De igual manera, pues recurrimos al nombre de la persona, persona con discapacidad psicosocial, con autismo, esquizofrenia, etcétera. Evitar pues estas terminologías como loquito, enfermito o está malito, pues como digo, alejan completamente o inhiben la condición de persona a quien nos estamos refiriendo. No sé si hasta aquí todo ha quedado claro, pero podemos resumirlo con esta dualidad de contextos o de conceptos, donde la forma correcta es de referirnos persona con discapacidad y persona sin discapacidad, y evitar esto de personas normales cuando hablamos de personas sin discapacidad. Podemos también utilizar personas típicas, en el caso de la discapacidad intelectual y de la discapacidad psicosocial, pues podemos también decir neurotípicas, ¿no? Porque tienen un funcionamiento que está dentro del proceso de la media, ¿sí? Y en esta ecuación, pues nos alejamos o nos referimos a que realmente nadie es normal, o tal vez todos lo seamos, ¿no? Porque pues dentro de la verdadera normalidad, pues es esto que todos somos diferentes, ¿sí? Para ir cerrando, no sé si pudiéramos a lo mejor abrir un poco los micrófonos. Me encantaría que las personas que hoy nos acompañan y que no han tenido referencia acerca de los conceptos de discapacidad o se han visualizado de alguna manera en estas
actitudes que por sesgos, por cuestiones culturales de repente tenemos y nos ubicamos de repente haciendo mención, utilizando términos que no son los correctos. Y si ahora estos términos que les he compartido y estos conceptos que hemos abordado les han sumado de alguna forma a entender el por qué muchos de ellos han evolucionado, porque justamente abonan a entender de manera más profunda estas dimensiones de la diversidad. Por ahí alguien quiere tener alguna intervención, nos puede compartir algún tipo de experiencia. Por ahí las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, pues a lo mejor nos pueden compartir cómo lo han manejado desde sus organizaciones para generar conciencia en estas diferencias y poder pues alimentar las experiencias de las personas que hoy nos acompañan. Por ahí alguien que quiera levantar la mano y si no, con mucho gusto continuamos. ¿Nadie? No se vio el video, apenas estoy viendo que Claudia González menciona que no se vio el video. ¿Alguien no lo vio? Yo, Ernie, pero se me apagó mi cámara. Ah, ok. No, sí se Bueno, vio. al final, si quieren lo vuelvo a compartir con mucho gusto. Pero bueno, Oye, alguien, Ernie, yo tengo una aportación pequeñita. gracias. ¿Puedo tomar la palabra? Perdón, creo que se corta, Soy Lichita. Lichita. Sí, sí, sí. Lichita. Adelante, Lichita. Pues yo tengo ya 30 años trabajando en una escuela con discapacidad de jóvenes con discapacidad. Y lo que quería compartir es lo siguiente. Que escuelas también tenemos demasiado foros, pero es definir la escuela. Me pasó, fui a una entrevista. Lichita, Lichita. creo que se corta mucho, ¿verdad? No te escuchamos bien. Sí, yo tampoco la escucho. ¿Alguien la puede apoyar o le damos oportunidad a alguien más a ver si en un ratito se activa mejor? Por ahí de IPLAC o Lourdes de Clima, tienen su mano levantada. Bueno, A ver, yo, pues, ya. bueno, la que sea. Si quieres tú, Lourdes. Y Bueno, ahorita yo nada más felicitarte y agradecerte, Ernie, y reconocerte toda esta labor y lucha de activismo que has tenido para visibilizar a las personas con discapacidad. He tenido el gusto y el honor de hacer cosas juntos en este tema y muy padre tu exposición. Felicidades. Y lo que nos falta, Lourdes. Sí, claro, cuenta conmigo. Saludos, un abrazo. Sí, igualmente, allá para Diana también. Gracias de tu parte. Bueno, ahora yo. Pues también Mariana. quisiera agradecerte, la verdad es que he tenido la oportunidad de repente de platicar contigo y me da muchísimo gusto que hayan dado este espacio porque pues también creo que estamos en una misma línea. Todo lo que dices tú, la verdad es que nosotros siempre lo estamos defendiendo, siempre estamos ahí pues platicando y luchando con todas las personas y qué más que aquí mismo en este grupo donde pues también hay como asociaciones de todo tipo, entonces está súper bien visibilizar pues también los términos correctos para las personas con discapacidad, todo el trabajo pues que se hace, igual nosotros en IPLAC, tú sabes que pues también ya tenemos bastantes años trabajando y la verdad es que aprovechando también para invitarlos el siguiente año, que pues todos participen en el evento que tú haces, porque la verdad creo que
luego la gente no sé si no lo ubica tanto, pero pues invitarlos porque yo creo que es una oportunidad muy grande para poder conocer un poquito más acerca de las personas con discapacidad y de este empoderamiento que queremos hacer. Entonces, pues muchísimas gracias, Ernie, y creo que estuvo excelente tu presentación. Muchas gracias, Mariana. Sí, al final a ustedes les ha tocado ir transitando justamente con esta evolución del concepto de discapacidad y que no es fácil, ir de repente dando vueltas de timón a cómo se va concibiendo la discapacidad por parte de la sociedad e ir a esta vanguardia, pero pues es lo que nos toca, ¿no? Justamente informarnos y acompañarnos y empezar a redirigir los esfuerzos de manera que las oportunidades cada vez sean más claras y abonen a la autonomía. Entonces, muchas gracias. Aquí estamos siempre a la orden y gracias por el comercial también. Lupita. Hola, buenos días para todos, para todas. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. Pues bueno, aparte también de felicitarte por el trabajo que realizas y la presentación, me parece excelente la manera en decir, claro que, bueno, todas las asociaciones que estamos aquí trabajamos con algún grupo en situación de vulnerabilidad, pero muchas veces eh, en ese afán de también y de no conocer sobre todo, les vulneramos al nombrarles. Lo mencionabas ahorita casi al final, también cuando somos condescendientes y lo hacemos sin esa intención, obviamente, Claro. pero de ahí la importancia de conocer, de saber cómo nombrarles correctamente, justo para no volverles a vulnerar, justo para no revictimizar en muchos casos y también pues para ese respeto que sin duda trabajamos por lograrlo, pero también parte del conocer, y que eso es muy importante, por eso me pareció muy acertado el decir, a veces también con ser condescendientes vulneramos o lastimamos o simplemente no es la manera correcta de referirnos a las personas. Entonces, bueno, nada más hacer el comentario. Gracias. Gracias, Lupita. Y justamente, o sea, caemos en esto, ahorita mencionabas que vulneramos a las personas con nuestras propias actitudes y con las referencias que utilizamos a la hora de mencionar o intentar dar definición a las personas con discapacidad. Entonces, recaemos o caemos en en actitudes que puedan ser discriminatorias. Ahorita voy a hablar sobre todo de las características de todos estos, de cómo vulneramos a ciertos sectores a través de la discriminación y a qué abona justamente la discriminación. Entonces, la discriminación atiende a esta mirada hegemónica. ¿Qué es la mirada hegemónica? Es esta línea imaginaria que las sociedades hemos dibujado para poder dividir lo que está bien, lo que está mal, lo que vale, lo que no vale, lo que debe de ser o no debe de ser, ¿no? Entonces, ahí justamente a través de esta línea divisoria, que lo puse en línea punteada, es cuando surge la discriminación y negamos y rechazamos todo aquello que pueda ser diferente. Completamente lo invalidamos y lo asumimos como algo inferior, contrario, algo que es enemigo o negativo, ¿sí? Y que normalmente esa negación se deriva en violencia y rechazo a la diversidad. La discriminación son estos destellos de violencia que pueden ser con diferente intensidad, pero no dejan de ser discriminación. Yo he visto de repente muchos comentarios que a lo mejor voy a profundizar, como el hecho de creer que una persona con discapacidad intelectual no puede pertenecer a la comunidad LGBTQ y invalidamos eso, o peor, o sea, he visto de repente familias que dicen, ya tiene una discapacidad intelectual, lo peor que le puede pasar es que sea gay, o sea, no puede ser gay. Entonces, asumir y potenciar ese tipo de comentarios recae completamente en una discriminación y en un alimentar
situaciones de violencia, o sea, son comentarios violentos. Entonces, el reconocer esa diversidad es saber que existe la interseccionalidad y que una persona con discapacidad puede ser víctima de otras manifestaciones de discriminación y de violencia, por aquello que les hace ser quienes son. Entonces, aquí están enlistadas las principales formas de discriminación que existen en la sociedad moderna, y una es la aporofobia. La aporofobia es esta fobia a las personas pobres o desfavorecidas. Tenemos de repente frases ya muy tatuadas en nuestra comunicación como, pues es pobre porque quiere, ¿no? O es pobre porque es flojo. No, 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 no. O sea, hay personas que nacen en ciertas condiciones que les alejan de recibir oportunidades como el resto de las personas y que les permiten tener este acceso a derechos en igualdad de condiciones. Justamente ya a nivel internacional y por parte de la ONU y de la UNESCO, ya la pobreza no se mide por el nivel adquisitivo de una persona. La pobreza es esa brecha que existe entre la persona y el acceso a sus derechos. Anteriormente, los que están como en el área de reclutamiento, selección de personal, que hacen exámenes socioeconómicos y que van y dicen, ¿cuántos focos hay? ¿Qué tipo de piso tienen? Y en base a eso definen, por ejemplo, el estatus socioeconómico de la persona o lo catalogan dentro de un rango de pobreza, pues es incorrecto, porque las personas que a lo mejor viven con un piso que no es un piso cerámico, es de tierra, pero que dentro de su comunidad hay servicios de salud a los cuales puede acceder y son de calidad, o hay una escuela a la que sus hijos pueden ir, educarse, progresar y participar en el contexto social en el que vive, pues no es una persona que se asume pobre, porque tiene todos los servicios y recibe la calidad y tiene la participación que a la que la persona tiene derecho. Entonces, la porofobia abona a justamente tener estas manifestaciones violentas y de discriminación, simple y sencillamente con las frases que de repente utilizamos. El capacitismo, por ejemplo, en el tema de la discapacidad, pues también es algo muy común, porque si la persona no puede hacer, entonces no puede participar, no pertenece a este grupo, no pertenece a este espacio. El condicionar el acceso a los derechos de una persona por Ernie, ¿estás por aquí? Te perdimos. ¿Me permiten terminar mi comentario mientras vuelve Ernie? Claro, Lichita. Sí, lo que les comentaba es que a propósito de cómo maneja uno a cada alumno, un niño que tiene agenesia, palabra que hoy conocí, o sea, no tiene piernas y tiene medio brazo nada más, pero es un excelente cocinero. Lo llevé a una entrevista a la televisión y se me ocurre decir, es que Paquito ya puede ser un chef, ya lo pueden contratar en cualquier restaurante. Yo tratando de ver si le conseguíamos chamba. ¿Y qué crees? Que echa un grito ahí en público? No, yo no me quiero ir del IRE. Entonces, me sentí muy halagada pues, por ver que está muy contento, pero sí me preocupó el hecho de ver de que, pues como que sentí yo como que de alguna forma le habíamos como cortado un estilo de vida, una inspiración, un querer más, y como que limitado a que su espacio y su vida es el IRE. Esa era mi preocupación que les quería compartir, estar conscientes de no dejarlos
pensando que es todo lo que hay en la vida, lo que hay en el colegio, que para ellos sí es, desgraciadamente, porque el mundo de afuera está muy difícil, pero sí tener en cuenta eso también. Gracias a todos, a ver si ya Ernie vuelve. A mí se me fue Gracias, el Lichita. internet. Se me fue el internet, ahorita ya me conecté por mi teléfono que está un poquito mejor la señal. Sí, sí te vi que entrabas y salías, pero ya, A ver lo si bueno es que Ernie te puede volver. recuperamos. Bueno, gracias, Ivette. Gracias. Ay, perdón, una disculpa por las dificultades técnicas. ¿Sí se ve la Sí, presentación atrás o no? sí, se ve y te Sí, escuchamos súper bien. Ok, gracias. Entonces, nos habíamos quedado en el capacitismo, donde el que una persona pueda o no pueda hacer es determinante para que pueda participar, recibir un servicio, o pertenecer a un espacio, ¿no? Eso básicamente es el capacitismo. Tenemos el clasismo, que es esta actitud o tendencia que defiende las diferencias de clase y genera discriminación por este motivo. Entonces nos reservamos el derecho de admisión, pues es esta cláusula fehaciente de actitudes discriminatorias por clasismo. El racismo y la xenofobia, pues también es algo que se vive todos los días. Aquí en México, pues tenemos estas actitudes en referencia a las personas indígenas, que esta falta de entendimiento de su cultura, de sus formas de comunicación, de sus expresiones artísticas y ¿qué también pasó? de esta falta de acceso, como ¿Qué? mencionaba, a servicios básicos como lo son salud, educación, alimentación, etcétera, pues los sitúa en esta situación de vulnerabilidad y los hace fácilmente discriminados por cuestión de su raza, ¿no? El edadismo también hoy parece que las personas no podemos envejecer. Estas actitudes que nos obligan a mantenernos jóvenes y a mostrar completamente esta imagen de jovialidad eterna a través de nuestra ropa, la manera en cómo nos comunicamos, la manera en cómo expresamos nuestra identidad. Hoy por hoy, pues segregamos mucho a las personas que empiezan a aparentar, pues, que avanzan en su edad, ¿no? Entonces, todos estos estereotipos y prejuicios que restan valor a las personas adultas y adultas mayores en actividades productivas y económicas, actividades artísticas y en el acceso a sus derechos, pues abonan justamente a estas actitudes de discriminación por su edad, ¿no? Tenemos también, pues, como mencionaba, la homofobia y la LGBT-bifobia, que son todas estas actitudes de discriminación por la expresión de género o la orientación sexual de una persona, ¿no? Todas estas actitudes que les separen o les alejen del ejercicio de sus derechos en cualquiera de los contextos, pues son manifestaciones de discriminación por la manifestación de su género y su orientación sexual. Y el sexismo, donde entra el machismo y la misoginia, es todos estos sesgos y todos estos estereotipos que prevalecen donde damos peso como a los roles en base al género, ¿no? El hecho de que solo las mujeres puedan cocinar o los hombres sean los únicos que tienen que salir a trabajar, que justamente en esta sociedad moderna, pues estamos trabajando de manera muy profunda y desde mi perspectiva muy efectiva para empezar a borrar estos sesgos y que las personas, sin importar su género, tengan participaciones importantes y valiosas en los distintos contextos sociales. Y bueno, ya Guanajuato se suma con una primer gobernadora mujer, que es una demostración justamente de erradicar
esos sesgos y empezar a validar a las personas por sus capacidades y sus estrategias y el valor de sus áreas de experiencia, ¿no? Sin importar si es hombre o mujer. Entonces, aquí están enlistadas, como dije, las principales formas de discriminación que ejercemos en nuestra sociedad. Entonces, cada que nos observemos validando a las personas con esta línea invisible, pero muy marcada en nuestras actitudes, pues tengamos esta noción de empezar a pensar cómo lo hacemos y cómo lo manifestamos, hacernos conscientes de esas prácticas y empezar a modificarlas poco a poco. Aquí no se trata de yo no discrimino, sí, todos discriminamos en algún momento en nuestro día a día, nuestras formas, al final todos acarreamos cierta educación y tenemos ciertos sesgos aprendidos desde nuestro contexto familiar que manifestamos en los diferentes entornos. Y aquí lo importante es que los empecemos a ser conscientes y los vayamos modificando poco a poco, justamente para empezar a reconocer estas diferencias y entender que las diferencias tienen que existir y son valiosas por el simple hecho de eso, existir, ¿no? Y pues bueno, para cerrar, ahora sí, les quiero compartir 8 puntos en cómo nosotros desde nuestras propias actitudes y nuestras propias organizaciones podemos abonar ese respeto a las diferencias. Entonces, vamos rápidamente, no sé si todavía tenemos tiempo suficiente, es realmente muy rápido. Sí, adelante, adelante. Sí, perfecto. A ver, déjenme cambio como la modalidad de share para no interrumpir la visión de la diapositiva. La pongo en pantalla completa. Ok. Adelante. Entonces, uno es la mirada inclusiva. ¿Cómo es la mirada inclusiva? Justamente esta mirada que sabe que todas las personas son diferentes, ¿no? Entonces, Estamos que aquí tiene esta todos. capacidad Háblale si quieres para que no te des un de recado. tener perspectiva y decir, A ver, evidentemente, por el porque hecho llegaron de ser 120 una y no mujer, 200 no va a pensar igual que yo, que soy hombre, ni va a tener las mismas capacidades, ni va a tener los mismos intereses, y está Yo bien. no organizo, yo no traigo. Entonces, esta parte de reconocer justamente esas diferencias y tenerlas conscientemente muy Sí, no marcadas, estaba platicando a nadie en la abona a mañana esta mirada que llegué, inclusiva. estaba esperando al proveedor de desayuno. El dar Perdón, voz, Y llegó el de la cena Ivette, bien noche. sí, por ahí se tienes quedó. activado tu micrófono. Perdón. Ahí. Creo que, de hecho, estuvo bien porque no le di compartir, ¿o sí? Sí, Sí se ven sí los... vemos la presentación. Ah, ok. El segundo es dar voz, generar estos espacios donde podamos conocer esas diferencias en las organizaciones, sobre todo en estas empresas transnacionales. Ahora lo vemos en el puerto interior, ¿no? Estas empresas que vienen de Asia o que vienen de Alemania y que tienen estas actividades y estas prácticas donde justamente dan voz a esta diversidad entre sus colaboradores y a lo mejor hacen como el Día de las Madres Trabajadoras y abren un espacio para que las mamás que trabajan dentro de la organización compartan experiencias desde esta diferencia que las hace madres y además asumen puestos importantes dentro de la empresa, pues es ese compartir las diferencias y validarlas. Entonces, si en nuestras organizaciones tenemos estos espacios y estas prácticas que pueden hacer hasta como juegos que nos permiten justamente abrirnos un poco más de esta segunda dimensión, que es lo que propiamente vemos en la persona y nos permite conocerlo más a profundidad sobre sus intereses, sus aficiones, sus contextos familiares, etcétera, justamente enriquecen esta
interacción dentro de los espacios de trabajo y de los espacios de cooperación y colaboración. Visibilizar esa diversidad, no solo quedarnos en dar voz, sino de repente tener estos murales, orientar, por ejemplo, de repente la difusión de nuestros servicios, haciendo visible la diversidad que existe entre nuestros colaboradores, también enriquece mucho porque las personas se sienten que pertenecen a y que tienen la suficiente valía como para ser representantes del contexto o el espacio en el que interactúan, ¿no? Estos espacios de escucha, que no sea solo dar voz, sino generar manifestaciones donde esa voz fue escuchada, validada y a lo mejor forma parte de nuevas iniciativas o prácticas dentro de la organización, pues abonan este cuarto punto, ¿no? ¿Cómo se aterriza esto y cómo le hago saber a la otra persona que le estoy escuchando y que esa aportación tiene un impacto de manera directa en los objetivos o en las actividades propias de la organización? El empatizar, entender justamente esta diferencia, validarla y acompañar a la persona en esta diferencia, como dije, estos días donde las madres de familias trabajadoras puedan tener un espacio para hablar de las problemáticas que trae consigo el ser una mujer que trabaja y que asume un puesto dentro de la organización, pues permite a otros sectores y a los otros colaboradores entender de repente, pues, por qué puede llegar tarde, ¿no? O por qué de repente es muy importante que tenga ciertas participaciones dentro del contexto familiar y que de alguna manera, y que está bien, que lleguen a tener el mismo rango de importancia a veces que las situaciones dentro de la empresa y que todos debemos de colaborar para brindar esos espacios y dejar de alejar a las personas de su familia, de esa interacción y de ese referente que tiene dentro de su contexto familiar, ¿no? Es tener esta responsabilidad dentro de las empresas y de las organizaciones de entender y respetar los contextos familiares de los colaboradores es muy importante. Sacrificamos muchas cosas en nombre de la productividad y eso ha traído muchísimas problemáticas sociales y mentales, ¿sí? Entonces, justamente este sentido de empatía y de acercarnos realmente a otras realidades nos puede ayudar a superar muchas problemáticas que en nombre de, como dije, de la productividad hemos normalizado. El apoyarnos, el saber que el objetivo está ahí y que todos lo podemos alcanzar. Si de repente una persona por, como dije, situaciones personales, tiene que o se ve obligada a no participar de las tareas de la manera en que lo venía haciendo, pero se pueden generar acuerdos donde a lo mejor un grupo puede entrar a suplir ciertas tareas entendiendo que tiene una condición o una situación específica y que a lo mejor es provisional, pues ese entendimiento ayuda a que haya un mejor flujo y que podamos ir sesgando estas falta de comunicación y malos entendidos, ¿no? El apoyarnos y el entender desde nuestra diversidad que requerimos de repente y en ciertas situaciones de ese apoyo. Cuando hablamos de las personas con discapacidad, esta característica o este punto es sumamente importante. Las personas con discapacidad se debe entender que van a requerir de apoyo en distinta intensidad, en distintos momentos. Cada persona con discapacidad es diferente. No todas necesitan el mismo apoyo en las mismas áreas y con la misma intensidad, ¿no? Pero todas las personas con discapacidad requerirán de ciertos apoyos. Entonces, esta palabra en mi sector pues es muy utilizada y cada vez creo que se debe utilizar más y que poco a poco va a ir equiparando y supliendo el concepto de ayuda, ¿no? Porque la ayuda de alguna manera incapacita a la persona, el apoyo la activa y la potencializa desde lo que la persona es.
Entonces son estos pequeños cambios conceptuales que justamente abonan a hacer una sociedad muchísimo más participativa y mucho más consciente de necesidades reales y que no nos quedamos simple y sencillamente en supuestos. El cuestionamiento, justamente no quedarnos en los supuestos, ¿por qué? Entender por qué la persona actúa de cierta manera, por qué tiene ciertas prácticas, por qué actúa así ante ciertas situaciones y eh, tener esta madurez para cuestionar sin ofender y con esta actitud de negociación y de empatía nos va a poder ayudar a superar y justamente ir abriendo camino en las distintas dimensiones de la diversidad. Oye, ¿por qué te cuesta tanto trabajo hacer esto? ¿O por qué cuando se presentan estas situaciones prefieres retraerte? A veces con una simple pregunta se abre un panorama brutal a la hora que hablamos de convivencia, ¿no? Entonces, dejar de asumir y empezar a preguntarnos, y tener estos espacios seguros donde las preguntas sea algo normal, es algo que debemos de empezar pues a normalizar dentro de nuestras organizaciones. Y por último, el asumirnos como facilitadores. Aquí sí tengo como un punto muy específico y a lo mejor sí por aquí hay un servidor público, nos pudiera compartir algo más de esto. A mí, desde lo que hacemos aquí en Cambiando Miradas, me pasa mucho que de repente, me acerco a ciertos, a ciertas instituciones o instancias gubernamentales haciéndoles propuestas o solicitándoles apoyos o facilidades. Hablemos claro, ¿no? Por ejemplo, hay una campaña ahorita de inclusión laboral que es a nivel federal. Me acerco yo a economía municipal y le digo, oye, mira, tengo un material de difusión, me gustaría que me apoyaras y ver a lo mejor a través de las cámaras que pudiéramos poner estos afiches, que pudiéramos difundir a través de sus redes sociales, de las organizaciones, pues que existe esta campaña y a lo mejor que me pudieras abrir espacios o que se pudieran abrir espacios en medios de comunicación para empezar a acercar a la sociedad numeralia de cómo estamos actualmente en tema de inclusión laboral. ¿Qué me dice la Dirección de Economía? Eso le corresponde a DIF. Entonces, y yo me quedé así de, pero ¿cómo? No estoy hablando del DIF, no es una situación de familia, estoy hablando de economía, de este contexto laboral, de cómo las personas y las organizaciones pueden abonar con espacios de capacitación, cómo podemos empezar a integrar este diálogo y darles participación, ¿no? En las propias actividades que existen dentro de las organizaciones productivas. Y no hubo poder humano que hiciera entender que no necesitaba el DIF. Entonces, esas cuestiones, cuando las personas no se asumen como facilitadoras para progresar en los sistemas, son barreras y sesgos de mucho peso. No sé si ustedes en sus organizaciones se han enfrentado a estas situaciones y si aquí hay un funcionario público, o sea, yo entiendo que cada uno tiene, pues, a lo mejor este catálogo de servicios en los cuales tiene injerencia e impacto, pero yo creo que también entiende hasta dónde puede escalarse a lo mejor una situación a fin de ser prácticos y volvernos facilitadores de proyectos que pueden transformar la realidad de la sociedad en la que vivimos, de propios pobladores, ciudadanos de León que requieren de acercar este impacto y esta información a la sociedad en la cual nos desempeñamos, ¿no? Entonces, con esto voy concluyendo. Por aquí tengo otro video, pero ya no supe ni qué hice.
Stop sharing. Muy bien. Pues hasta aquí tengo un par de videos que les quiero compartir. Por ahí me dijeron que uno de ellos no se había visto. No sé si quieren que lo comparta. Antes de entrar en compartir videos y demás, si tienen alguna intervención, algo que pueda de alguna manera ayudarnos a profundizar sobre los temas que estuvimos compartiendo y los conceptos y también justamente las experiencias que han vivido a través de estos conceptos de discriminación y si se han visto también a través del lenguaje que utilizan todos los días, se han visto discriminando ciertos sectores, porque pues lo importante es justamente tener estas oportunidades de cuestionarnos a nosotros mismos y hacernos consciente de nuestras propias actitudes, porque no por el hecho de que dirijamos organizaciones, por ejemplo, en mi caso de discapacidad intelectual, no me reconozca de repente teniendo actitudes de discriminación a mi propio sector. O sea, por eso tenemos que, o sea, por ejemplo, en mi caso, yo arranqué porque nació mi hija con síndrome de Down hace ya va a ser 8 años. Y yo les puedo decir que por lo menos durante 3 años tuve muchas actitudes que en aras de lo que de lo que yo creía que era mejor para ella, me capté en muchas situaciones de discriminación, en muchas actitudes que la alejaba del acceso a sus derechos. Entonces, cuando uno no se empapa, por ejemplo, de la convención, de qué dice cada uno de los artículos, cuáles son estos derechos, de qué manera se despliegan, de qué manera surgen estos apoyos, nos volvemos justamente personas que discriminamos y que ejercemos barreras. Entonces, no sé si por aquí alguien quiera abonar y si hay tiempo, les comparto un video muy chusco que nos va a ayudar un poquito como a cerrar este tema. Y pero pues quiero mucha participación, me encantaría que nos pudiéramos escuchar. Mira, Ernie, yo no sé levantar la mano con el monito, pero así sí. Mientras tú no estabas, compartí un evento que me pasó precisamente en una entrevista en televisión que llevé a un chavo con agenesis, que no tiene piernas ni casi brazos, tiene de verdad 2 muñones, les podemos llamar, pero es un excelente cocinero, se ha capacitado en cocina y yo reto a cualquier cocinero que lo ponga a hacer lo que sea y vas a ver. Entonces, a la hora que yo digo que ella pues, en la televisión, a la hora que estoy diciendo que presentando lo que es, ya Paquito es un chef, ya puede trabajar en cualquier lado, pega verdaderamente un grito y dice, no, yo no me quiero ir del IRE. Entonces, yo, oh. Entonces, ¿qué? O sea, hay que hacerles ver que el colegio no es todo, para ellos sí es todo, porque son muy felices, pero hay que hacerles ver que es una etapa y que pueden aspirar a más y que no porque están muy felices ahí, pues a lo mejor sin un trabajo sí va a sufrir discriminación y todo, pero ya va a ser una vida ya encauzada. Entonces, pues ya era una alerta que quería, que por una parte les confieso me sentí súper halagada de que no se quiera ir del IRE. No, yo no, pero el show grito, ¡no! Y yo, ¿qué pasó? Yo no me quiero ir del IRE. Ah, bueno, está bueno. Entonces, esa es otra cosa que hay que tener en cuenta. Otra cosa, me comprometo ante la Canaco a aportar todo esto de la campaña de integración. Creo que la Cámara de Comercio puede ser un buen apoyo. En años anteriores, hace muchos años, hubo hasta un como congreso que organizó la Secretaría del Trabajo, de la cual mi cuñado era el presidente estatal, para integración de personas con discapacidad. Fue un seminario de 3 días de pura integración. Estuvo padrísimo y de ahí surgió la petición, y espero que se haya hecho,
de hacer un descuento o algo en los impuestos a empresas que contraten a personas con discapacidad. De este congreso surgió. Entonces yo creo, Ernie, que no hay que ir al DIF ni aquí, hay que ir a la Cámara no, a la Secretaría del Trabajo, no a la Cámara, a la Secretaría del Trabajo Federal y Estatal, y ahí decirles, oye, pues abran espacios, abran conciencia. Y por lo pronto Exacto. yo me comprometo en la Cámara de Comercio, que ahorita mi hijo es el tesorero, y Alejandro Arena, que fue el presidente del patronato de aquí como 20 años, es el Sí. presidente, una persona súper sensible a la discapacidad. Entonces, esta campaña yo me comprometo a hacerla llegar a la Canaco y a que me mandes muchos pósters y que ellos se encarguen de distribuirlos en los comercios. Sí, o sea, justamente es eso, ¿no? El asumirnos como facilitadores, el saber que todos desde nuestros espacios, desde nuestras áreas de experiencia y nuestras áreas productivas podemos abrir oportunidades e ir eliminando sesgos. Ahorita mencionabas esta experiencia y me salta a relucir que justamente, o sea, evidentemente, Paquito, pues tiene mucha destreza en la cocina. Habrá áreas en las que requiera de apoyo, a lo mejor en la cuestión emocional pueda de repente costarle trabajo regularse. Pasa mucho en discapacidad intelectual, por ejemplo, que los chicos abandonan el trabajo porque terminaron una relación, ¿no? O sea, terminaron con su novia y les cuesta justamente reconocer y canalizar esa emoción y no hay nadie que los acompañe en ese proceso. Entonces el empleador ya asumió que era una persona incapaz porque nunca supieron brindarle el apoyo en el área emocional que la persona requería. Entonces, ese tipo de cuestiones, empezar a diseñar estos sistemas de apoyo que atienden a necesidades propias de la persona, no en una generalidad, sino propias de las personas, tener esta flexibilidad, esta capacidad líquida. Hoy hablamos mucho de ser líquidos, ¿no? Ante las situaciones, que tengamos estas formas de revirar y de regresarnos para tener una perspectiva un poco más amplia y poder actuar y ser mucho más eficaces, pues abona justamente a eso, ¿no? A entender que la dificultad, obviamente, de regular sus emociones, pues sí atiende a la discapacidad que presenta, sí está relacionado con su discapacidad y a veces necesita, a ver, vamos a apartarnos de este espacio, vamos a darte un tiempo para que puedas procesar esta situación y entonces te brindamos ese apoyo y puedas reincorporarte y tener periodos muy largos de mucha efectividad y productividad, pero normalmente aquí, como no tenemos sistemas de apoyo, no entendemos esa dimensión de la diversidad, ya asumimos que la persona es incapaz de desempeñarse en ese empleo, ¿no? Entonces, empezar a generar conciencia de esto es justamente a lo que abona esta campaña y a este esfuerzo al que yo les invito a entender cómo nos quedamos en solo una segunda dimensión, que es todo aquello que es, ¿cómo se llama? Visible y que la persona no tiene ningún control para cambiar, ¿no? Entonces, vamos a tener estos ejercicios y darnos estas oportunidades de progresar en las distintas dimensiones. Muchas gracias, Lichita. ¿Alguien más? Al contrario, te quiero mucho, Ernie fue mi alumno. Igualmente, Lichita, gracias. Por eso es como es. Sí, seguramente todo suma. No me hagas quedar mal, Ernie. No. No, siempre bien orgullosa de ti, la verdad, siempre. Gracias, un abrazo. Gracias. Ernie, Pues si nos bueno, puedes poner Igualmente. tus datos en el chat o traes una lámina con tus datos, porque por aquí Mujeres en Acción por Guanajuato le gustaría contactarte para recibir material y charlas al respecto. Entonces, si creo compartes que dónde te pueden encontrar, bienvenido. sí, bueno, acá se los pongo así de rápido, en el chat, mi teléfono,
que es el 477-787-9225, ahí WhatsApp. Y me encuentran en correo como ernie@cambiandomiradas. Y súper mucho más importante, pues en redes me encuentran como @cambiandomiradas de 21, de trisomía 21. Pues en todo, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas las redes. Y si nos buscan en Cambiando Miradas en YouTube, pueden irse a las primeras charlas del Simposio Internacional de Síndrome de Down. Ahí hablamos, pero cuestiones de salud, de educación, de crianza. Luego nos estamos queriendo despegar un poco de que diga síndrome de Down, porque la verdad es que la información que compartimos ahí aplica a muchísimos contextos. O sea, los que vamos ahí, que somos papás, pues muchas cosas aplican a nuestros hijos que no tienen síndrome de Down. Aplica a nosotros mismos de que de repente nos asumimos que requerimos apoyo en ciertas áreas y que decimos, oye, pero ¿por qué se deja solo para la discapacidad? O sea, justo cada persona en esta dimensión, en estas dimensiones de diversidad, pues requerimos apoyos que no se nos reconocen porque nos asumen como típicos y que no requerimos de apoyo. Al contrario, somos hasta multitask y podemos hacer todo. Entonces, dejemos de normalizar que podemos con todo. Mejor vamos a entender en qué áreas necesitamos apoyo y cómo entre nosotros podemos apoyarnos en esos espacios justamente para ser más productivos y eficaces en las tareas que desempeñamos y en el alcance de los objetivos. Pues me encanta, les voy a dejar por último un videíto y ya me corren. ¿Cómo ven? Adelante, no, al contrario, yo creo que no va a ser la última vez que te vamos a tener por aquí. Encantado, yo ahora sí que me siento en casa. Vamos a ver este último No video. se vayan porque tengo un par de anuncios para la próxima sesión, entonces veamos el videíto y luego ya damos los anuncios y nos despedimos como cada viernes. ¿Va? Gracias. Vamos a ver. ¿Por qué no me aparece share? Mientras tanto, tienen ya la liga del registro en el chat, se las voy a volver a poner para que se registren y les podamos compartir el material, ya saben. Entonces aquí se las pongo para que se vayan registrando y a través del correo les enviamos. No, ya, pero es que todo no es así. Conchi, estoy llegando a la tienda, ¿vale? No, ya, pero es que todo no es así. Conchi, estoy llegando a la tienda, ¿vale? Bueno, sí, bastante que he conseguido escaquearme de la oficina para salir a por los globos. Y Conchi, un 1 y un 2, que son 12 años, que tampoco sois un normal. Mira, te dejo que voy a entrar, ¿vale? Hola. ¿Le puedo ayudar en algo? Sí, ¿estás tú sola, bonita? Sí, es que puedo ayudarle. Quiero comprar 2 globitos con los añitos que tiene mi hija. ¿Ve algún niño por aquí? Porque yo no veo ninguno. Le comprendo perfectamente. Necesitaría saber la edad de su hija. Tiene 12 años. Ahora se lo dijo.
Y por favor, no toque nada. No, no. Tranquilo. Pues bueno, ahí ya. Ay, Wow, gran video. ahí vemos, ¿no? Cómo podemos ir salvando incrédulos por la vida, con un poquito de humor y paciencia y siendo facilitadores, podemos ir cambiando justamente esas miradas. Me encantó estar con ustedes. Soy Ernie de Cambiando Miradas y a la orden para ustedes siempre. Muchas gracias por venir. Gracias a ti, Ernie. Muchos aplausos, te llevas grandes comentarios y todo lo demás que le quieran poner. Recuerden que ahí en el registro hay una casilla y se los hacemos llegar a nuestros ponentes para que ellos lean sus palabras. Entonces, te agradezco muchísimo, Ernie. La verdad es que es súper lindo. Lo cuadramos súper rápido. Luego me dijiste que sí. Entonces, yo feliz de tenerte por aquí una y mil veces. Y estoy seguro que esto nos abre el panorama enormemente a nuestro quehacer, porque como dices, no estamos exentos incluso mismo de nosotros tener estos sesgos y de nosotros mismos aplicarlo. Y pues lo ideal es no castigarnos, sino concientizarnos y empezar a cambiar. Entonces, muchísimas gracias por tu participación. Mucho aplauso a Ernie. Bueno, Gracias. va pasando a los anuncios. Recuerden que de parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos tenemos la invitación a la conmemoración del Día Mundial de las Personas de Talla Baja y del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que va a ser el jueves 21 de noviembre a las 10:30 de la mañana en las instalaciones de la Procuraduría, que es Avenida Cárdenas, 1444 en el fraccionamiento Puerta San Rafael en León, Guanajuato. Si están interesados, van a tener 2 conferencias y van a tener un panel de testimonios, más o menos como de 10:30 como a 3 de la tarde, es el horario que están manejando más o menos. Hay una liga para que se puedan registrar, si alguien no se ha registrado y quiere participar, ahí en el grupo de WhatsApp tenemos toda la información de parte de la Procuraduría. Y la siguiente semana vamos a tener el tema de qué hablamos cuando hablamos de género. Entonces nos va a acompañar la coordinadora regional del Centro de Reconocimiento de Dignidad Humana del TEC de Monterrey, pero va a empezar súper puntual porque ellos ya ven que están en temas de clases y tiene algunas reuniones ya agendadas, entonces abrió muy amablemente también su espacio. Les digo que todos mis ponentes son súper lindos porque siempre me dicen que sí, siempre me abren la agenda, pero va a empezar súper puntual a las 10, entonces yo voy a empezar a dar acceso 20 minutos antes de las 10, entre 9:40, 9:45, para que por favor se conecten, empecemos con todo el tema y a las 10 en punto arrancamos, porque ella va a dar toda su sesión, nos va a dar espacio de preguntas, pero a las 11 se tiene que retirar. Entonces, por esta ocasión, si les pido con mucho cariño y mucho favor, que nos conectemos un poquitito antes para poder disfrutar de toda la sesión. Y de igual manera ya saben que en YouTube, en el canal, están las grabaciones de los ponentes que no lo permiten y recordarles el registro para poderles compartir el material. Ahora sí, son todos los anuncios. Que tengan un bonito viernes, cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana. Susana, ya vi que vas a seguir participando, te encantó y aquí te queremos seguir viendo, y al igual que todos los que ya son parte de toda esta comunidad. Ernie, nuevamente mil gracias, un gran abrazo de todo corazón, gran día, gran viernes. Gracias. Para todos. Gracias. Bye, bye. Bonito fin. Gracias, Ernie. Bye. Gracias, hasta luego.